Bueno, mucho gusto a todas y todos. Muchas gracias por estar acá hoy día y compartir este momento, esta charla. Mi nombre es Sebastián Benfeld, tengo 18 años, estudio periodismo, voy en el primer año y también soy activista de un movimiento que se llama Fridays for Future Chile, que es un movimiento ya mundial que nace por Greta Thunberg, una niña que a esta altura muchas personas conocen, y al mismo tiempo soy embajador de un acuerdo muy importante, que es el acuerdo que vamos a hablar hoy día, que es el acuerdo de Escazú. Entonces, la charla más que nada va a tratar sobre el Acuerdo de Escazú, pero también cómo el Acuerdo de Escazú se vincula a una filosofía y algo mucho más profundo que tiene que ver con el modelo de desarrollo que tenemos hoy día a nivel mundial. O sea, más que hablar como de cosas pequeñas, vamos a hablar como del macro modelo que tenemos hoy día en el mundo y cómo esto impacta a nuestro planeta. Por eso quería compartir con esta imagen, que creo que es muy, muy significativa, que es la primera vez que el ser humano se alejó de la Tierra lo suficiente para verla flotando del espacio, en el vacío. Es una foto que se tomó en la Navidad de 1968 durante la misión del Apolo 8. Eh, y quise partir con esta foto porque, según yo, marca un momento de quiebre, por lo menos en el mundo ambiental, el momento de la lucha ambiental. Es una foto y un momento muy significativo porque, y aquí tomo palabras mismas del comandante del Apolo 8, que cuando volvió a la Tierra ya muchos años después, dijo en una entrevista que él jamás hubiera pensado que iban a llegar hasta la Luna para terminar más interesados en ver la Tierra que la propia Luna. Y ahí yo creo que es una cuestión muy importante porque se marca un punto y un quiebre entre la ambición humana, que es la ambición por llegar a la Luna en una carrera espacial, y el verdadero sentimiento interno que todas y todos tenemos con nuestra casa común, con la Tierra que es la que estamos viendo en la imagen. Eh, y bueno, esta casa común, que creo que para todos nos significa mucho porque es donde vivimos todas y todos, lamentablemente está en llamas. Y no, no solamente en el sentido como metafórico de que está en llamas, sino que literalmente está ardiendo. Esta, por ejemplo, es una imagen del Amazonas en el 2019, tan solamente el año pasado. Y el Amazonas también tiene otro nombre que es el pulmón del mundo. Y si el pulmón del mundo está ardiendo, ya tenemos una cuestión muy, muy compleja. Entonces, cuando por ejemplo Greta Thunberg dice, nuestra casa está en llamas, nuestra casa sí, literalmente está en llamas. Y el Amazonas está ardiendo, o sea, estuvo ardiendo el año pasado tan solo. Pero no solamente está ardiendo el Amazonas, sino que mientras en el Amazonas está ardiendo y hay fuego, por otros lados, por ejemplo, en Perú, hay inundaciones muy, muy grandes que, según los estudios de cambio climático, cada vez van a ser mayor y van a tener mayor impacto en la salud de las personas y en la vida en general. Esta es una foto tan solo hace de 3 años atrás. Entonces, el cambio climático es algo real que está pasando hoy día y la casa común que yo les mostraba al principio de esta presentación, hoy día está en peligro. Y está en peligro justamente por el cambio climático y lo más interesante que aquí quiero destacar es que esto no está pasando en China, ni está pasando en Australia, ni en otro país. O sea, estas dos imágenes que le acabo de mostrar, la del Amazonas el año pasado y esta en Perú, son dos países latinoamericanos. O sea, la crisis climática va a afectar también principalmente a nuestra región, donde vivimos todos nosotros, que es la región latinoamericana, y eso creo que es súper, súper importante tenerlo en cuenta. También que haya un niño, por ejemplo, en esta foto, que se vean más niños allá atrás, tampoco es coincidencia. O sea, según un informe de la CEPAL, 26 millones de niños y niñas viven en zonas que tienen un alto riesgo de inundaciones producto del cambio climático. Entonces, es una realidad gigante que nos está afectando hoy día. Y esto no solamente pasa en Perú ni pasa en Brasil, sino que también en Chile tenemos una sequía histórica muy grande que también está afectando a gran parte de la población. Yo soy de la quinta región y en mi región tenemos una sequía pero tremenda, donde hay gente que no cuenta con el agua suficiente para poder lavarse las manos, por ejemplo. Y es una crisis hídrica muy grande que no solamente tiene raíz en, por ejemplo, la crisis hídrica, obviamente como la sequía, sino que tiene raíz también en la mala administración y gestión del agua. Y eso es una cuestión muy importante porque se combinan dos elementos. Por un lado, el cambio climático y todo lo que tiene que ver con el impacto del cambio climático en la Tierra que produce la sequía, y por otro lado, cómo esta se agrava por cuestiones sociales como es la administración del agua y por malas políticas públicas que le ceden el agua, lamentablemente, a unos pocos, a unos privados que hacen negocios con ellos, mientras otras personas hoy día no pueden lavarse las manos. O sea, eso es una realidad, pero tremenda.
Y yo creo que es aún más tremendo esta semana, por ejemplo, porque esta semana, el lunes recién, se aprobó un nuevo proyecto minero en Putaendo, por dar un ejemplo. Y fue un proyecto minero que se aprobó sin participación ciudadana, a espaldas de la ciudadanía, y en un contexto de pandemia en el que esperaban que todo el mundo esté mirando otra cosa, y de repente se aprueba un proyecto minero en un lugar que ya tiene escasez hídrica. Entonces, algo que está pasando hoy día y que tenemos que ver la manera de enfrentar de la mejor manera posible, porque si no, ya vamos a ver la realidad de Putaendo, por ejemplo, de San Felipe, que se está replicando en otras regiones y en otros lugares, y tenemos que buscar la manera de solventar esto y tratar de avanzar. Yo creo que todo esto que estamos hablando, sumado, por ejemplo, a la desigualdad tremenda que hay hoy día en el mundo y en Chile también, por dar un ejemplo, estos Viña del Mar también el año pasado, justo el año también que hubo un estallido social muy importante porque tenemos una desigualdad muy grande que, por ejemplo, se ve agravada con el COVID-19. O sea, hoy día vemos que la gente que no tiene agua, por ejemplo, son las que más sufren por el coronavirus. La gente que hoy día vive en zonas de sacrificio son las que más sufren por el coronavirus. Y también toda la gente que vive en estas condiciones, por ejemplo, son los que más tienen riesgo de contraer el virus. Entonces, el coronavirus es una manera de mostrar que este modelo de desarrollo que hemos construido a nivel mundial ya no se sostiene y por eso también se explica el estallido social el 18 de octubre y también se explica el paro nacional que hubo en Colombia también en 2019. Son ejemplos y son hechos concretos que nos demuestran que la realidad, el mundo en el que estamos viviendo hoy día, no se sostiene por ninguna parte, ni climáticamente, ni humanitariamente, ni sanitariamente, ya no da para más, no aguanta más. Eh, y esta es una realidad que tampoco es novedosa y tampoco tiene por qué pertenecerle a una ideología en específico. Generalmente se tiende a pensar, no, pero es que esto es una ideología, que esto es tal cosa, que pertenece a un partido político. Bueno, en realidad esto es una realidad que todo el mundo ya entiende y ya conoce. Y por ejemplo, en Naciones Unidas ya hace varios años atrás, los países, los líderes del mundo se dieron cuenta de esto y tomaron medidas, entre comillas, que fueron acordar entre todos, por ejemplo, que vivimos una crisis y que tenemos que transitar hacia un modelo de desarrollo que sea sostenible, porque el que está ahora ya no se sostiene. De ahí nace la idea de avanzar hacia un mundo que sea sostenible y nace también la Agenda 2030 para avanzar en esos objetivos. Eh, y la idea de este mundo sostenible es que sea un mundo en donde la gente pueda participar independientemente de dónde venga, de cuál sea su nacionalidad, su raza, su etnia, su género, da igual porque todos somos personas y todos tenemos derecho a participar, por ejemplo, en los procesos de toma de decisiones, todos tenemos derecho a que se respete nuestra opinión, todos tenemos derecho también a ser artífices de nuestro propio futuro. Entonces, si queremos avanzar hacia el desarrollo sostenible, tenemos que también permitir la participación de la ciudadanía en la escala que corresponde. También tenemos que avanzar hacia un mundo que sea mucho más igual, con equidad, y donde la dignidad sea un pan de cada día, y eso creo que es una conclusión obvia del estallido social que vivió nuestro país y el que vive en varios países de Latinoamérica y el mundo. Pero uno se pregunta, ¿cómo vamos a hacer para llegar a ese mundo sostenible, entendiendo que hay una urgencia temporal, porque ya queda poco tiempo antes de que la crisis climática estalle, y bueno, ya ha estallado varias veces, el coronavirus también es producto de eso, entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo logramos alcanzar el desarrollo sostenible? Y ahí los países de Latinoamérica llegaron a una conclusión que fue, bueno, el desarrollo sostenible lo vamos a alcanzar una vez que garanticemos ciertos derechos fundamentales. Y estos derechos fundamentales que acordaron los países de nuestra región son y se materializan en un acuerdo que se llama el Acuerdo de Escazú. Escazú porque es una ciudad de Costa Rica donde se adoptó finalmente el acuerdo, pero es un proceso de negociación muy grande que se remonta hacia ya harto tiempo. Eh, Todo esto nace, el Acuerdo Escazú nace hace ya harto tiempo, como decía, en la Cumbre de la Tierra, que fue en 1992 en Brasil, una instancia internacional donde se reunieron muchos líderes de todo el mundo y se avanzó bastante en esta materia. O sea, fue la primera vez que como humanidad dijimos, mira, sabéis que estamos haciendo las cosas mal, por así decirlo, este mundo no se sostiene, la crisis climática es real y tenemos que avanzar y encontrar soluciones a la brevedad para poder resolver este problema. Y una de las conclusiones a las que se llega en la cumbre de Río es justamente que, y aquí tengo la cita textual, a ver si la encuentro, que el mejor modo para tratar las cuestiones ambientales es
con la participación de una ciudadanía informada y garantizando su acceso a la justicia. Es la única manera que ellos ven, o una de las maneras que ellos ven, para alcanzar el desarrollo sostenible. Y esta idea de que necesitamos que la ciudadanía participe, que la ciudadanía se informe, que la ciudadanía tenga derecho a acceder a la justicia, es una idea que después se reafirma en varias instancias internacionales. O sea, en muchas cumbres, tenemos la cumbre ministerial, tenemos varias instancias internacionales en las que los países del mundo, los líderes mundiales en general, van diciendo, mira, ¿sabéis que sí, esto es real, tenemos que garantizar estos 3 derechos fundamentales? Y, de hecho, en 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos garantiza y deja establecido como un derecho fundamental de toda persona el derecho a acceder a la información. O sea, ya ni siquiera es un derecho aislado, sino que se vuelve un derecho fundamental del cual toda persona, sin importar de dónde sea, quién sea, tiene derecho a tener, a acceder a la información. Y luego ya, después de varios años de reafirmar estos derechos en la comunidad internacional, aparece la cumbre de Río +20, que significa que la cumbre de la Tierra que les decía yo hace un rato, después de 20 años, se vuelve a realizar para ver qué tanto se había avanzado y de qué manera podíamos contribuir a continuar hablando sobre la agenda que se mencionó en Río +20. Y ahí en Río +20 también hubo una instancia muy positiva en la que salieron también varios consensos en torno a que tenemos que avanzar en materia de cambio climático, en materia de desarrollo sostenible. Y ahí, por ejemplo, nacen por primera vez los objetivos de desarrollo sostenible y se empieza a hablar de materializar todos estos derechos a través de una instancia más formal y que se vuelvan efectivos en la práctica. Y así es como los países de Latinoamérica en general se agrupan y dicen, mira, ¿sabes qué? Vamos a empezar a ver la manera en que podemos hacer nosotros, toda nuestra región, para implementar estos derechos fundamentales en toda la población. Y ahí empieza un diálogo que es liderado por Chile justamente en el 2011, bajo el liderazgo de Chile, y ahí comienzan las negociaciones para ver de qué manera vamos a hacer para garantizar estos 3 derechos fundamentales, que es el derecho a la información, la participación y la justicia. Ahí empieza un diálogo muy interesante eh, y se logra, eh, y hasta hace una cuestión muy, muy importante, muy genial y única en el mundo, que es que este proceso por crear un instrumento que nos permita garantizar estos 3 derechos fundamentales se hace en conjunto con la ciudadanía, porque entendemos que este es un acuerdo, este instrumento busca garantizar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Entonces dicen, bueno, claro, para garantizar ese derecho tenemos que obviamente construir un instrumento en conjunto con la ciudadanía, y al final el resultado es que el instrumento que se generó fue mucho mejor, de hecho, de lo que se esperaba en un primer momento, porque gracias al diálogo ciudadano, gracias a la participación de la ciudadanía, logramos tener un instrumento mucho más rico, mucho mejor hecho, y que alcanzaba incluso más derechos de los que se pensaba antes. Y este proceso fue liderado por Chile, tuvo largas negociaciones, eh, y bueno, luego de varias negociaciones ya se llega al consenso que para materializar esto se crea un acuerdo, y ese acuerdo se llama el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que en concreto busca materializar los 3 derechos básicos que ya les decía, que es el derecho, primero, de todas las personas a acceder a la información pública, a ser informados sobre lo que está pasando, eh, y, por ejemplo, en el derecho a la información pública aparecen cosas bastante interesantes que hoy día se vuelven aún más importantes. O sea, por ejemplo, tenemos el caso del COVID-19, que acá en Chile pasó mucho, que cuando llegó el coronavirus, cuando empezaban los primeros casos, el Colegio Médico, que es una organización que ya está preparada para atender estos problemas, que tiene voz y debería poder tomar carta en el asunto, no tenía la información suficiente para poder participar y para poder enfrentar la crisis del coronavirus a tiempo. Entonces, una cuestión muy interesante del Acuerdo de Escazú es que, por ejemplo, garantiza que en caso de una amenaza inminente a la salud pública o al medio ambiente, los estados y las autoridades competentes deben liberar inmediatamente, por las mejores vías posibles, toda aquella información que pueda ser de utilidad a la ciudadanía para enfrentar de mejor manera esta crisis.
Si no me equivoco, creo que es el artículo 6, número 5. Sí, lamentablemente se escucha más o menos mal porque justo mi vecino empezó a taladrar al lado. Pero no sé si es que están de acuerdo con hacer una pausa mientras espero que termine o seguir hablando más fuerte. Ya, me informan por interno que seguimos nomás. Voy a tratar de hablar fuerte en el caso de que empiece a taladrar de nuevo, pero bueno, entonces en el fondo, en el caso del coronavirus, si es que tuviéramos hoy día el acuerdo de Escazú, podríamos, la ciudadanía en general, tener el conocimiento y tener las herramientas suficientes para enfrentar el coronavirus de mejor manera de la que lo estamos haciendo ahora. O sea, la tremenda disputa que hubo entre el colegio médico y el gobierno por transparencia no hubiera pasado si hubiéramos tenido, por ejemplo, el acuerdo de Escazú ya vigente. Por otro lado, y en la parte central del acuerdo de Escazú es que busca que la ciudadanía, que ya está informada sobre los problemas que la quejan, pueda participar y ser un actor fundamental, protagonista, de las decisiones que se van tomando a nivel gubernamental y a nivel de todas las decisiones en general. Entonces, en el fondo, sí, para lograr la participación, se toma en cuenta que hay dos cuestiones muy básicas. Vale decir, hoy día, por ejemplo, pasa que, por ejemplo, en Putaendo, que las empresas empiezan a llegar a un terreno, lo compran y empiezan a instalar inmediatamente una termoeléctrica, por dar un ejemplo. Sin preguntarle a nada ni a nadie, empieza a trabajar e instala una termoeléctrica, por ejemplo, al lado de mi casa. El acuerdo Escazú lo que busca hacer es que eso no pase. ¿Y bajo qué principio lo hace? Primero, entiende que las personas que más saben sobre un territorio son justamente las personas que viven en ese territorio y por tanto es importante saber y contar con la opinión de esas personas antes de instalar un nuevo proyecto que pueda invadir su tierra o que pueda alterar el orden natural de las cosas. Y otra cosa que se toma en cuenta es que la pobreza no tiene que ver solamente con la falta de ingresos, sino que también tiene que ver con todas aquellas cosas que dificultan una vida con dignidad, y eso tiene que ver también con el acceso desigual a la justicia y tiene que ver también con la falta de un poder político suficiente para poder ser partícipe y artífice de la construcción de nuestra realidad y la construcción de lo que queremos, de la sociedad que queremos tener. O sea, si es que hoy día, por ejemplo, alguien no tiene poder político, también se entiende que vive en condición de pobreza, por así decirlo, porque su opinión no está siendo contada en el sistema político en general, y eso yo creo que es un consenso que está pasando a nivel nacional. O sea, en todo Chile, y estallido social también es parte de eso, por eso aquí puse una foto de un cabildo, porque en todo Chile nos dimos cuenta que en general eh, la ciudadanía está quedando fuera de los procesos de toma de decisión y no se la considera para nada en lo absoluto. Entonces, hoy día la ciudadanía no se siente representada con los actuales políticos, con la actual gente que está liderando este país, y busca una manera de participar y construir un nuevo mundo, y eso lo empezó a hacer, por ejemplo, mediante los cabildos. Lo que busca el Acuerdo Escazú es que esos cabildos, por ejemplo, ciudadanos que nosotros empezamos a hacer en nuestras distintas comunas, eh, no queden solamente ahí, no queden solamente en palabras, sino que se materialicen después en políticas públicas que sean consideradas a la hora de tomar decisiones que sean más o menos importantes. Y por último, garantiza el acceso a la justicia en caso de que uno de esos dos derechos, el derecho a la información o a la participación, sea vulnerado. Si, por ejemplo, permite y agrega más dispositivos en la actual legislación nacional para que nuestros lugares donde hay juicio, por ejemplo, las cortes tengan también consideración y puedan atender garantizar que estos dos derechos se cumplan de manera cabal y efectiva. Y por último, este acuerdo tiene una cuestión muy novedosa y única en el mundo, que se logró justamente gracias a que se construyó en conjunto con la ciudadanía. O sea, estos tres principios que les dije, son principios que ya se habían acordado internacionalmente que tenían que cumplirse, pero el acuerdo de Escazú, como fue escrito entre mitad la ciudadanía y mitad los gobiernos, la ciudadanía presionó para que se incluyera una nueva disposición que tiene que ver con la protección de las personas que hoy día luchan por el medio ambiente y por los derechos sociales, y eso responde a que nuestra región, la región latinoamericana, es la que contiene lamentablemente la mayor cantidad de casos de dirigentes ambientales y sociales asesinados, que tiene la mayor cantidad de personas que son perseguidas por defender ciertas ideas,
que tiene la mayor cantidad de personas que hoy día se les vulnera sus derechos, que tienen intervenido, por ejemplo, el teléfono celular. Y para dar una respuesta a todo eso es que la ciudadanía incorporó en el Acuerdo de Escazú disposiciones específicas para proteger a las personas que hoy día defienden nuestro medio ambiente y que luchan por la justicia social en general. Entonces esta cuestión es única en el mundo y creo que es un rasgo característico de este acuerdo, que es justamente proteger a las personas que hoy día defienden nuestro medio ambiente y que defienden la tierra y el planeta en el que vivimos, y que por hacerlo lamentablemente son víctimas de amenaza constante. Ahora, una cuestión paradójica es que justamente, como les decía, Chile lideró el acuerdo. En un primer momento dijo, por decirlo de manera informal, ya cabros, a todos los presidentes de Latinoamérica, pongámonos de acuerdo en que tenemos que implementar estos tres derechos fundamentales, y Chile empezó a liderar las conversaciones, las negociaciones junto con Costa Rica. Eso empezó hace ya varios años, negociaron, tuvo largas reuniones en toda Latinoamérica, hubo hartas reuniones que fueron en Chile también, de hecho incluso se pensaba casi que se iba a llamar el Acuerdo de Santiago, pero finalmente, 2 días antes de que el Acuerdo de Escazú, que fue el instrumento que se creó, se abriera la firma de los países de la región, Chile decide que se iba a negar a firmar el acuerdo, con unos argumentos que en realidad son muy, muy poco claros y que, por no decir falsos, o sea, son argumentos que no son más allá de meras excusas para no firmar el acuerdo, pero que en realidad poco y nada tienen de lógico y racional, y tampoco significan una verdad, claro, ya esto es una verdadera razón para no firmar el acuerdo, sino que son más excusas para no firmar y algo que la ciudadanía en general nos dejó bastante sorprendido, porque este acuerdo se empezó a negociar con el gobierno de Piñera 1. A final del gobierno de Piñera 1 empezaron las negociaciones con él liderando el acuerdo, después pasó Bachelet, seguimos con negociaciones, pasó Piñera, y ya en el segundo gobierno de Piñera nadie sabe por qué, cuando ella tenía la bandera de lucha por el medio ambiente puesta, cuando él iba como al Capitán Planeta, por así decirlo, se niega y se echa para atrás y dice, ¿sabes qué? Mejor no vamos a firmar el acuerdo. Ya quedamos todos muy, muy boca abierta, porque este es un acuerdo muy, muy importante que es el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe. Y también es, para muchas personas, es y constituye el acuerdo por los derechos humanos y el medio ambiente más importante de los últimos 20 años. Entonces, que nuestro país, que pretende tener una bandera de lucha por el medio ambiente, que hoy día está liderando, por ejemplo, la COP25, se niega a firmar este acuerdo, es una cuestión que no tiene ningún sentido lógico y que de la ciudadanía lamentamos muchísimo, pero también no queremos quedar solamente ahí, o sea, no podemos quedarnos solamente en la frustración de lo lamentable que es que no seamos parte del acuerdo, sino que tenemos que seguir luchando para que el gobierno de Chile, el Estado de Chile, suscriba este acuerdo lo antes posible. Y digo lo antes posible porque al igual que la crisis climática, por ejemplo, tenemos que enfrentarla a tiempo, tenemos que resolver los problemas pronto. El Acuerdo de Escazú también cierra el proceso de firma este 26 de septiembre de este año. O sea, tenemos muy, muy poco tiempo para que el Estado de Chile suscriba este acuerdo y podamos tener estos tres principios básicos y fundamentales para toda la región y para el medio ambiente. Son derechos fundamentales que, si es que no tenemos garantizado, estamos, pero atrás, estamos un paso atrás, la lucha por el medio ambiente y la lucha por los derechos humanos. Entonces, uno también se pregunta, pucha, ¿qué es lo que le molesta al gobierno? ¿Le molestan los derechos humanos? ¿Le molesta el medio ambiente? ¿Qué es lo que impide, por ejemplo, que firme este acuerdo? Pero nosotros, por lo menos los que estamos detrás de este acuerdo, los que estamos impulsando este acuerdo, tenemos la convicción de que si es que la ciudadanía se organiza, incluso en estos tiempos de pandemia, y pide en conjunto que se firme el acuerdo de Escazú lo antes posible, podemos lograr los cambios, y yo creo que es una enseñanza que nos dejó, por ejemplo, el estallido social de octubre. O sea, la actual constitución, por dar un ejemplo, es una cuestión muy, muy difícil de modificar, que muchos pensábamos que iba a ser imposible lograr cambiarla. Pero, sin embargo, luego de que la ciudadanía se organizó y logró movilizarse y exigirla en conjunto, bajo un solo lema, que cambiemos la constitución, logramos, por ejemplo, tener un debate constitucional hoy día abierto y estar abiertos a la posibilidad de tener un plebiscito para debatir una nueva constitución. Es una cuestión histórica que logró el movimiento ciudadano, y de la misma manera que el movimiento ciudadano logró eso, creemos que es posible que el movimiento ciudadano, que todas las personas que hoy día están viendo esta charla o este video, puedan también impulsar y promover el acuerdo entre las personas que conozcan, y también exigir por redes sociales, ya que no nos queda otra alternativa, al gobierno de Chile, al presidente Sebastián Piñera, que es el responsable de la firma, que suscriba este acuerdo, porque realmente de no firmarlo quedamos
muy, muy atrás en tema de derechos humanos y en tema de medio ambiente. Entonces, tenemos que unirnos y tenemos que trabajar en conjunto para lograr la firma de Latinoamérica. El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe, y eso también nos simboliza y representa que tenemos que empezar a unirnos y trabajar todos en conjunto para lograr estos objetivos que son globales. O sea, el cambio climático es una cuestión que nos va a afectar a todos. Latinoamérica va a ser una de las regiones más afectadas, ya tiene cientos de defensores ambientales que han sido asesinados, y la mejor manera de resolver los problemas globales es con la participación de todos y todas, y eso significa trabajar unidos, trabajar en conjunto y lograr entonces la firma del Acuerdo de Escazú. Es una labor que tenemos que trabajar todos en conjunto y esperamos pueda ser realidad si es que nosotros así lo queremos. Y también, una vez que logramos firmar el Acuerdo de Escazú, ya empezar a avanzar y transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo que sea mucho más sostenible y que pueda permanecer en el tiempo, porque en el fondo, y creo que es lo más importante que hay que recordar, es que esta imagen, este planeta, es nuestro planeta, es nuestra casa, y no tenemos ningún otro lugar a donde ir en el caso de que esta casa desaparezca o se queme, se inunde. No hay otro lugar donde ir, no podemos irnos a la Luna ni podemos irnos a Marte. Esta es nuestra casa, querámoslo o no. Aquí están las condiciones para que exista la vida, y si es que nosotros no hacemos algo para salvar este planeta antes de que sea demasiado tarde, probablemente nos estamos acercando a la extinción y al fin de nuestra vida como ser humano. Y nada, pues esa fue la charla, la hice más o menos rápido, creo, pero quedo abierto a cualquier pregunta, a cualquier conversación sobre el Acuerdo de Escazú. Lamento mucho el ruido, no fue la intención, el vecino justo se puso a ladrar, pero espero se haya podido escuchar de todas maneras. Eso, muchas gracias a todos por ver la presentación, y bueno, aquí están las imágenes que estaba mostrando. Esos son los links y son los lugares donde la saqué. Me pongo ahora a revisar si es que hay alguna pregunta y pueden ir escribiéndola en el chat y la vamos conversando. Si aquí estás diciendo que el vecino era accionista de la minera, yo creo que sí, lamentablemente está buscando la manera de chantajear nuestra charla. Y claro, como dicen acá, también se dice que estas cosas pasan con las y los luchadores ambientales, eh, y que pasa también con los activistas, por ejemplo, contra el narcotráfico. Es una realidad que hoy día se vive en nuestra región. Latinoamérica en general tiene muchos casos de defensores asesinados. Es una realidad tremenda, brutal. O sea, hoy día todas las personas, y me incluyo también, de los que luchamos por defender la tierra, los que luchamos por defender nuestra casa común, corremos el miedo también y el riesgo de ser perseguidos, de ser amenazados, y es una realidad que ojalá podamos cambiar. Pero para lograr cambiarlo tenemos que firmar el acuerdo de Escazú, si no, no hay, no hay manera. Aquí pregunta Alejandra, ¿qué piensan que fue lo que causó que el gobierno se retractara de la firma del tratado? La verdad es que es una pregunta muy compleja, porque todos en el mundo ambiental nos preguntamos lo mismo porque quedamos con la boca abierta. Como les dije, el gobierno de Chile lideró las negociaciones en un primer momento, iba súper bien pensando, de hecho tiene la bandera del cambio climático puesta como bandera de lucha, pero sin embargo al mismo tiempo que tiene la bandera puesta, aprobó por ejemplo el proyecto en Putanda de minería. Entonces uno se pregunta, chuta, ¿qué tan comprometido está con el medio ambiente? Yo creo que por ahí va la respuesta, y lamentablemente, yo creo que esta es una respuesta más personal, eh, hay veces que se piensa que si es que la ciudadanía participa más, si la ciudadanía se empodera, eh, los intereses económicos se ponen en juego y se ponen en riesgo. Lamentablemente, eso es lo que creen, y por miedo como a perder los negocios que ya tienen, es que no quieren que la ciudadanía se empodere. Entonces, tal vez por ahí va la respuesta. Una respuesta personal, no tengo la opinión verdadera del gobierno. Según el gobierno, ellos dieron un argumento, que es que todo lo que está en el Acuerdo Escazú ya está incorporado en la legislación chilena,
que es lo que mostrábamos acá en el tweet de la ministra. Pero como bien dice, ese argumento causó indignación en el mundo político y ambiental. O sea, después de que la ministra subió un tuit a redes sociales hace poquito, en el que decía que todos los acuerdos Escazú ya están en la legislación ambiental, eh, el mundo político salió el senador Latorre, salió el diputado Diego Báñez, el senador Girardi, salió el senador Órdenes, el diputado Esteban Velázquez, del mundo ambiental salió Greenpeace, salió Fridays for Future, salió Mujeres en Zona de Sacrificio, la Cata Alonso salió también. Todos salimos a decir que lo que está diciendo la ministra es totalmente falso, porque hoy día uno se pregunta, bueno, ¿qué legislación, por ejemplo, protege a los defensores ambientales? Ninguna, lamentablemente. ¿Qué legislación permite que la ciudadanía participe y se empodere? Yo no conozco. ¿Qué legislación permite acceder a la información pública de manera eficiente? De existir una legislación así, no habría pasado el caso del coronavirus como en el colegio de médicos, como le decía antes. Entonces, es un argumento que, igual que este mundo en el que vivimos, no se sostiene y esperamos una respuesta que sea más real y acorde al nivel del debate. O sea, yo creo que el gobierno apuesta a que la ciudadanía es, entre comillas, ignorante y no sabe mucho de este acuerdo, pero es nuestro deber también demostrarles que eso no es así, que hoy día hay mucha gente que conoce y sabe acerca del medio ambiente, sabe acerca de derechos humanos y sabe acerca del Acuerdo de Escazú y cómo contribuye en esta materia. Y por tanto, es nuestro deber también decirle al gobierno que nosotros no somos tontos y que nosotros estamos pendientes y observando todo lo que ellos están haciendo y vamos a estar ahí para presionar. Aquí preguntan si es que hay alguna ley internacional que pueda usarse para obligar al Estado de Chile a que firme el acuerdo. Lamentablemente no, el acuerdo es una cuestión que está y que está abierta a que cualquier Estado de Latinoamérica lo firme, pero es en Naciones Unidas y en realidad en el mundo internacionalmente hay un principio básico que es el principio de soberanía de cada Estado, o sea que cada Estado tiene derecho sobre su propia soberanía, su propia legislación y tiene derecho en el fondo a hacer lo que quiera en tanto a firmar o no firmar el acuerdo. Entonces, lamentablemente no hay nada que obligue al gobierno a firmar el acuerdo. Se intentó, sí, hacer presión internacional o una carta de expertos en derecho ambiental que le pidió al gobierno que firmara el acuerdo. Hubo presión internacional desde Costa Rica, se hicieron presiones multilaterales para que Chile firmara el acuerdo, pero aún así Chile fue reacio y no firmó el acuerdo finalmente. Entonces, la apuesta que nosotros hacemos es que si es que ya por la presión internacional no pudimos, tenemos que hacer presión ciudadana, que es la única manera que nos queda para lograr firmar este acuerdo. Me preguntan cuál es la explicación del gobierno para no suscribir, ahí ya les conté que era lo de que ya estaba en la legislación actual. Eh, Dicen que es esperanzador escuchar a una persona tan joven comprometida con una causa que debería ser de todos. Bueno, genial, muchas gracias. Acá dicen, el TPP-11 fue lo que frenó el tratado. Bueno, el TPP-11 todavía no se aprueba, por suerte, pero sí, yo creo que marca un punto muy importante, porque hay otro argumento que presentó el gobierno, que es que si es que Chile firma el acuerdo de Escazú, va a perder soberanía, lo que es una cuestión nuevamente totalmente falsa, porque el acuerdo lo que busca es fortalecer la institucionalidad de cada país, busca que cada país asegure el derecho a la información, que cada país asegure el derecho a la participación y de que y en el caso de que no sea así, cada ciudadano, yo soy chileno, entonces puedo acudir a un tribunal chileno a hacer valer sus derechos, pero en ningún caso hay una corte internacional, no hay ninguna instancia internacional todavía a la que se pueda acudir en el caso de que se me vulneren los derechos sobre el acuerdo de Escazú. Entonces es un argumento que tampoco se sostiene y el TPP-11 te abre esa reflexión, porque con el TPP-11 sí que perdemos mucha soberanía. O sea, yo creo que eso está más que claro y todo el mundo sabe que si firmamos el TPP-11 perdemos soberanía porque se la entregamos a las transnacionales. Entonces, en el fondo, para el gobierno actual, perder soberanía significa que la ciudadanía se empodere. O sea, si yo como chileno me empodero, eso es perder soberanía según ellos. Pero si es que una transnacional viene y se instala al lado de mi casa, eso no es perder soberanía. Ahí hay una cuestión que no se justifica y no se puede entender. Acá me dicen la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara y el Senado se han pronunciado por esta decisión de no firmarlo. Exactamente. Como te dije al principio, el acuerdo Escazú ya se presionó internacionalmente y también nacionalmente. La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados empezó con un, ¿cómo se llama? Mensajes cuando viene del gobierno. Eh, Moción. Sacó una moción
para que el Estado suscriba este acuerdo. Se aprobó también en la Cámara de Diputados y se presentó al gobierno como una moción, pero sin embargo el gobierno hizo caso omiso y no contestó. Y hoy día también, como les dije con el tuit de la ministra, salieron varios senadores y diputados, tanto, o sea, hubo gente del PPD, del Frente Amplio, del Partido Socialista, que salieron a decir que esto no podía ser, y aún así el gobierno sigue sin escuchar a sus propios parlamentarios y a los propios políticos que hoy día están en el Congreso. Entonces, ya se hizo presión nacional, se hizo presión internacional, y aún así no logramos firmar el acuerdo, lo que es muy triste, muy frustrante, pero también nos deja la ventana abierta a que si es que ninguno de esos dos ángulos se pudo, la ciudadanía es nuestra única alternativa y si todos nos empoderamos podemos lograr el cambio que se necesita. Acá dicen, te felicito por tu interés en difundir este tema. Ojalá más personas se te unan y joven valiente, vamos por la línea. Eso, genial. Sí, ya está, nosotros estamos trabajando ya con un grupo de personas interesadas, ya desde gente de colegio, de universidad, profesionales, que estamos interesados en difundir este acuerdo. Entonces, ahí estamos motivando esto y tratando de unir todas las fuerzas posibles. Y si ustedes nos pueden ayudar compartiendo estos videos, compartiendo información sobre el acuerdo Escazú, siguiendo en las redes sociales, se lo agradeceríamos. Sería genial que cada vez sea más la presión ciudadana para que el Estado de Chile suscriba este acuerdo. ¿Qué pasa? Aquí pregunta Aurea, ¿qué pasa si no firma en septiembre? ¿Puede suscribirse después? Ahí yo me pierdo un poco, pero según entiendo, en los acuerdos internacionales pasa que eh, si tú ahora como gobierno de Chile lo firmas, significa que empezamos a, bueno, lo firmas, después tiene que ratificarlo el Congreso y después ya empezamos a trabajar según eso para adecuar nuestra legislación a lo que el acuerdo de Escazú propone. Es como la manera correcta de hacer las cosas, por así decirlo. Y si no, la otra opción es que el Estado de Chile modifique por sí mismo, por su propia cuenta, la actual legislación para garantizar estos derechos fundamentales y una vez que tenga eso ya incorporado en la legislación, se pueda sumar al acuerdo de Escazú, lo cual ya es, yo por lo menos lo veo algo como muy, muy, muy difícil. Lamentablemente, si es que no quieren firmar el acuerdo de Escazú, que es la manera fácil, por así decirlo, menos van a querer modificar la legislación actual para después suscribirse. Otra cosa interesante del acuerdo es que, además de garantizar estos derechos fundamentales que son indispensables para el medio ambiente, para los derechos humanos, eh, vuelve a esa idea que yo los planteaba acá de la Latinoamérica Unida, porque lo que hace es que si tú lo firmas, ratificas, todos los estados que son parte del acuerdo se van a juntar una vez al año a discutir sobre el acuerdo y a discutir sobre el cambio climático. O sea, de este acuerdo van a ser una COP, así como la COP 25 que se hace a nivel mundial, va a ser una COP latinoamericana, donde van a estar todos los presidentes de los países de la región y van a discutir sobre el cambio climático, y eso es algo súper, súper bueno, y es muy lamentable también que el Estado de Chile no pueda ser parte de esa COP latinoamericana en la que vamos a discutir sobre el cambio climático en la región. Entonces, una ventana abierta que abre este acuerdo y que esperamos podamos ser parte de esa discusión también. Eh, y me piden la bibliografía. Ahí está. Más que nada son es donde saqué las fotos. No sé si hay más preguntas por ahí. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos ustedes por participar de esta charla, por escuchar. Ojalá les haya interesado un poco el Acuerdo de Escazú, que creo que es algo muy importante y sería genial que toda la ciudadanía pueda informarse más, pueda aprender sobre esto que nos va a afectar a todos y ojalá logremos sacarlo adelante. Yo creo, igual voy a afirmar que sin la presión ciudadana no vamos a poder lograr que este acuerdo se firme
y por tanto es muy importante que todas y todos trabajemos para lograr que el Estado de Chile suscriba este acuerdo al fin del día. Queda muy poco tiempo, así que entre más presión podamos hacer, mejor. Yo ahora estoy buscando la cuenta para que la sigan. Pero bueno, me pueden seguir a mí en redes sociales, en Instagram me llamo Seba-Benfeld y nuestra cuenta como movimiento se llama Escazú Ahora Chile, también en Instagram. Así que ahí nos pueden seguir, me pueden seguir a mí personalmente, que subo puras cosas de cambio climático y medio ambiente, y también pueden seguir la cuenta de Escazú Ahora Chile, que va a ser como la cuenta de campaña oficial para ir difundiendo este mensaje y ojalá llegar a la mayor cantidad de gente posible. Muchas gracias a todas y todos por participar de esta charla. Si ya hay más preguntas, ya genial. Me preguntan entonces dónde encontrar más información para difundir en múltiples lugares. Bueno, ahí pueden seguir la página de Escazú Ahora Chile, donde vamos a estar difundiendo harta información sobre el acuerdo. Me pueden seguir a mí personalmente en Seba-Benfeld y pueden seguir, pueden ver más sobre el acuerdo Escazú a ver dónde pueden buscar. Pueden seguir la cuenta Red Escazú Chile, no, Red-Escazú, que también va subiendo harta información sobre el acuerdo, y pueden buscar también en Google mismo el acuerdo de Escazú. Pueden ver la página de CEPAL, donde ahí está el acuerdo propiamente tal y está la información un poco más resumida. De todas maneras, les recomiendo más que sigan las páginas porque ahí vamos a buscar como la manera de simplificar el acuerdo y hacerlo más accesible a todas las personas. Y durante todo este periodo de tiempo vamos a estar haciendo ciclos de charlas. Ojalá la idea es recorrer todo Chile, si es posible, haciendo charlas de esta misma manera. Entonces, si es que alguno de ustedes pertenece a algún territorio, alguna organización, alguna junta de vecinos, le gustaría que repliquemos esta charla también con ustedes, me pueden escribir y yo encantado de replicar esta misma charla y difundir un poco más sobre el acuerdo de Escazú. Ya, pues eso, entonces muchísimas gracias a todas y todos por participar de esta charla y estamos en contacto en caso de que quieran seguirnos por redes sociales, nosotros felices y ojalá que les haya gustado, cualquier comentario o sugerencia siempre va a ser más que bienvenido. Muchísimas gracias a todas y todos por participar.